Ayer, un actuario del juzgado de lo mercantil en Azcapotzalco puso el sello de embargado en la puerta de la empresa de mi esposo. Lo más irónico es que la persona que compró la deuda para ejecutar la orden fui yo. Con el dinero que él creía que gastaba en bolsas y zapatos. Siempre dijo que mi lugar era el hogar. Que los negocios eran demasiado complejos para mí. Lo que no sabía es que durante años, mientras él jugaba a ser empresario, yo era la inversora anónima más astuta de su círculo. Esta no es una historia de venganza impulsiva. Es la historia de una adquisición hostil conyugal. Soy Isabel. Y durante 8 años, mi vida fue ser la esposa perfecta de Roberto. Él se veía a sí mismo como el gran emprendedor. El visionario. El hombre de negocios exitoso. Su empresa, Soluciones Integrales, era su único tema de conversación. En cenas. En reuniones familiares. En el club. Todo giraba alrededor de su negocio. Vivíamos en una casa bonita en Lomas Verdes. Yo me encargaba de todo. De los niños. De la casa. De las compras. De mantener las apariencias. Mientras Roberto se dedicaba a lo importante. A los negocios. A las juntas. A las comidas con clientes en restaurantes caros de Polanco. Y yo sonreía. Asentía. Y me quedaba callada. Desde el principio, Roberto dejó clara la división de responsabilidades. Tú te encargas de la casa, me dijo cuando nos casamos. Yo me encargo de los ingresos. Es más simple así. Y yo acepté. Porque en ese momento, pensaba que eso era lo que hacían las parejas. Que cada quien tenía su rol. Y mi rol era ser la esposa. La madre. La administradora del hogar. Pero había algo que Roberto nunca supo. Algo que guardé en secreto durante todos esos años. Mi padre, antes de morir, me dejó una herencia de mi abuela. No era una fortuna. Pero era dinero. Dinero que llegaba mensualmente a una cuenta que solo yo conocía. Roberto sabía que mi papá me daba algo. Pero asumía que lo gastaba en tonterías. En ropa. En el salón de belleza. En cosas de mujer. Nunca le importó lo suficiente como para preguntarme exactamente cuánto era. O qué hacía con él. Y yo nunca se lo dije. Porque desde el principio, algo en mí sabía que necesitaba tener algo propio. Algo que él no pudiera controlar. Algo que fuera solo mío. Recuerdo perfectamente el momento en que me di cuenta de cómo me veía realmente. Estaba revisando los estados de cuenta de la casa. La factura de luz había llegado muy alta. Yo siempre era cuidadosa con los gastos. Así que me preocupé. Cariño, le dije esa noche durante la cena, esta factura de luz está muy alta. Creo que algo está mal. Deberíamos revisarlo. Roberto ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Isabel, por favor, dijo con ese tono de impaciencia que usaba cada vez más. No te metas en lo que no entiendes. Le extendí el papel. Intenté explicarle. Pero él lo arrancó de mis manos. Literalmente. Como si fuera un niño quitándome un juguete. Déjale los números a los adultos, dijo. Y se fue a su estudio, dejándome ahí. Con la boca abierta. Con la humillación quemándome la cara. Esa no fue la primera vez. Ni sería la última. Cada vez que intentaba hablar de dinero, de presupuestos, de gastos, Roberto me callaba. Me trataba como si fuera una niña que no entendía conceptos básicos. Como si mi cerebro fuera demasiado pequeño para comprender matemáticas simples. Y yo dejaba que lo hiciera. Porque había aprendido que era más fácil callar que pelear. Pero algo estaba creciendo dentro de mí. Una rabia silenciosa. Un resentimiento que se acumulaba con cada comentario condescendiente. Con cada vez que me hacía sentir estúpida. Con cada vez que me reducía a solo una ama de casa, como si eso fuera algo inferior. Como si cuidar de una familia no requiriera inteligencia. Planificación. Estrategia. La gota que derramó el vaso fue en una fiesta. Roberto había cerrado un contrato importante. Y para celebrarlo, organizó una reunión con sus socios en un restaurante exclusivo de Antara. Me pidió que fuera. Que me arreglara bonita. Que lo acompañara. Como un trofeo. Como una prueba de que era un hombre exitoso con una familia perfecta. Yo fui. Me puse mi mejor vestido. Me arreglé el cabello. Me maquillé. Y me senté en esa mesa,
rodeada de hombres hablando de números y proyecciones, de mercados y oportunidades, de cosas que, según Roberto, yo no podía entender. Así que me quedé callada, sonriendo, siendo decorativa. Roberto bebió más de la cuenta. Estaba eufórico, triunfal. Y en algún momento de la noche, decidió dar un discurso improvisado. Se puso de pie, con su copa de whisky en la mano. El éxito, dijo con voz fuerte, se basa en tomar decisiones difíciles, en tener la visión que otros no tienen, en no dejarte influenciar por opiniones que no están calificadas. Hizo una pausa. Miró a sus socios. Y luego me señaló. No se lo pueden preguntar a su esposa, dijo entre risas, que solo piensa en si el color de las cortinas combina con el sofá. La mesa entera explotó en carcajadas. Roberto se veía tan orgulloso de su chiste. Tan divertido. Tan superior. Y yo, sentada ahí, sentí como la vergüenza me quemaba la cara. Como las miradas de lástima de las otras esposas presentes me atravesaban. Como cada risa era un cuchillo clavándose en mi dignidad. Sonreí. Porque eso es lo que se esperaba de mí. Que me riera del chiste. Que aceptara mi lugar. Que no hiciera una escena. Pero por dentro, algo se rompió. No con un estallido dramático. Con un clic silencioso. Como una cerradura abriéndose. Y en ese momento, tomé una decisión. Si quería que Roberto me respetara, no lo conseguiría con palabras. No lo conseguiría suplicando. No lo conseguiría siendo mejor esposa. Lo conseguiría con la única cosa que él entendía. Dinero. Poder. Consecuencias. Esa noche, cuando llegamos a casa, Roberto se fue directo a la cama. Roncó inmediatamente. Y yo me quedé sentada en la sala. En la oscuridad. Planeando. Calculando. Decidiendo exactamente cómo iba a demostrarle quién era realmente. Y cuánto le iba a costar subestimarme. Al día siguiente, mientras Roberto dormía su resaca, yo me fui al Starbucks de Perisur. Pedí un café. Abrí mi laptop. Y accedí a algo que Roberto nunca había visto. Mi cuenta secreta. Mi portafolio de inversiones en una plataforma de inversión. Y ahí, mirándome desde la pantalla, estaban mis ahorros. 12 millones de pesos. 12 millones que había acumulado en silencio durante años. ¿De dónde salió ese dinero? De mi herencia. De la mensualidad que mi padre me dejó. Pero no lo gasté. Lo invertí. Y no en bolsas o zapatos como Roberto asumía. Lo invertí inteligentemente. Empecé comprando criptomonedas cuando nadie en mi círculo sabía que era Bitcoin. Luego me moví a acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. ETFs. Bonos. Diversifiqué mi portafolio con la misma estrategia que cualquier inversor profesional. Me eduqué. Leí libros. Vi tutoriales. Tomé cursos en línea sobre finanzas personales. Análisis técnico. Gestión de riesgos. Todo mientras Roberto creía que estaba viendo novelas o perdiendo el tiempo en redes sociales. Cada peso que invertía me daba más poder. Más libertad. Más seguridad. Y sobre todo, más satisfacción de saber que tenía algo que él no podía controlar. Y entonces empecé a escuchar. A prestar atención a las conversaciones telefónicas de Roberto. A los comentarios que hacía durante la cena. A los problemas que mencionaba casualmente. Y ahí fue cuando me enteré de algo crucial. Su empresa estaba en problemas. Serios problemas. Una noche lo escuché hablando con su socio por teléfono. Estaba en su estudio. Yo pasaba por el pasillo. Su puerta estaba entreabierta. Los de Fondica no me sueltan más crédito, decía con voz tensa. Estamos ahogados. Si no conseguimos liquidez en 3 meses, nos hundimos. Su socio dijo algo que no alcancé a escuchar. Y Roberto respondió, ya lo sé. Pero no tengo más opciones. Fondica. Ese nombre me llamó la atención. Porque yo conocía Fondica. Era un fondo de capital privado. Y resulta que yo era una inversora minoritaria en ese fondo. A través de un fideicomiso que había establecido con mi asesor financiero. Un asesor que Roberto nunca supo que tenía. Porque nunca le importó preguntar qué hacía con mi dinero. Al día siguiente, llamé a mi asesor. Un señor mayor llamado Mauricio.
Llevábamos trabajando juntos 5 años. Él sabía que yo era discreta, que no quería que mi esposo supiera de mis inversiones. Y siempre respetó eso. Mauricio, le dije, necesito información sobre una empresa. Soluciones integrales. Mi esposo es el dueño. Hubo una pausa. Mauricio sabía exactamente qué significaba esa pregunta. Isabel, dijo finalmente, esa empresa tiene una deuda considerable con Fondica. Están en problemas. No pueden pagar. El fondo está considerando ejecutar garantías. ¿Por qué preguntas? Porque quiero comprar esa deuda, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Otro silencio. Isabel, dijo Mauricio con cautela, es una inversión terrible. Esa empresa va a quebrar. Vas a perder tu dinero. No estoy invirtiendo, Mauricio, le dije. Estoy cobrando una deuda personal. Él entendió inmediatamente. No hizo más preguntas. Solo dijo, dame 2 días para hacer los arreglos. Y así fue. En 48 horas, yo era la nueva acreedora de Soluciones Integrales. Compré la deuda por centavos de peso. Porque cuando una empresa está al borde de la quiebra, nadie quiere su deuda. Es papel sin valor. Excepto que para mí tenía todo el valor del mundo. Porque no era una inversión financiera. Era una inversión emocional. Era la llave para demostrarle a Roberto quien realmente no entendía de negocios. Durante las siguientes semanas, observé. Esperé. Vi cómo Roberto llegaba cada noche más estresado. Más demacrado. Más desesperado. Me pedía que recortara gastos en la casa. Que dejara de comprar cosas innecesarias. Que entendiéramos que estábamos en una situación difícil. Y yo asentía. Sonreía. Y por dentro, contaba los días. Me volví invisible en mi propia casa. Roberto estaba tan consumido por sus problemas que dejó de verme completamente. No me preguntaba cómo estaba. No me preguntaba qué hacía. Solo me hablaba para pedirme cosas. Café. Comida. Silencio. Y yo se lo daba todo. Porque sabía que el silencio era temporal. Que pronto, muy pronto, iba a hablar. Y cuando lo hiciera, serían las palabras más caras que él jamás escucharía. Contraté abogados. Los mejores. De un despacho corporativo prestigioso. Les expliqué la situación. Que era la acreedora principal de una empresa en quiebra. Que quería ejecutar el cobro judicial. Que quería embargar los activos. Ellos me explicaron el proceso. Los tiempos. Los requisitos legales. Y yo escuché todo con atención. Tomando notas. Haciendo preguntas. Siendo exactamente lo que Roberto decía que no podía ser. Una mujer de negocios. Firmé los documentos necesarios. Autoricé a mis abogados a proceder. Y entonces esperé el día. El día en que todo explotaría. El día en que Roberto finalmente entendería quién era realmente su esposa. Y cuánto le había costado subestimarla. El día llegó un martes por la mañana. Yo lo sabía porque mis abogados me habían avisado. El actuario va a llegar a las 10, me dijeron. Con cerrajeros y personal de la empresa de embargos. Le recomiendo que esté presente. Para proteger sus intereses. Y yo decidí ir. No para proteger mis intereses. Para ver la cara de Roberto cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando. Me arreglé con cuidado esa mañana. Me puse un traje sastre gris. Elegante pero profesional. Me recogí el cabello. Me maquillé ligeramente. Me veía como lo que era. Una empresaria. Una inversora. Una mujer poderosa. No la esposa decorativa que Roberto conocía. Manejé hasta las oficinas de Soluciones Integrales en Interlomas. Llegué antes que el actuario. Y esperé en mi coche. A las 10 en punto, llegó la comitiva. El actuario con su portafolio. Los cerrajeros con sus herramientas. Personal de la empresa de embargos con sellos y documentos oficiales. Subieron al edificio. Y yo los seguí a distancia. Manteniéndome invisible hasta el momento correcto. Roberto llegó minutos después. Yo estaba en el estacionamiento, viendo todo desde mi coche. Lo vi bajar de su auto. Caminar hacia la entrada del edificio. Y entonces verlos. Al actuario cambiando las chapas de la puerta principal. Poniendo sellos.
tomando fotografías. Su cara pasó de la confusión al pánico en segundos. ¿Qué está pasando?, gritó corriendo hacia ellos. ¿Quién autorizó esto? El actuario le mostró los documentos. Le explicó con voz profesional y aburrida que había una orden de embargo ejecutada por el acreedor principal. Que los activos de la empresa estaban siendo asegurados para garantizar el pago de la deuda. Roberto sacó su teléfono. Empezó a hacer llamadas desesperadas. A su abogado. A su socio. A su contador. Nadie le daba las respuestas que quería. ¿Quién es el maldito que me compró la deuda?, gritó al teléfono. ¿Quién está detrás de esto? Y ahí fue cuando decidí que era el momento. Salí de mi coche. Caminé hacia él con pasos tranquilos. Con la espalda recta. Con un folder de documentos en la mano. Roberto estaba de espaldas a mí. Todavía gritando por teléfono. Hola, Roberto, dije con voz calmada. Él se volteó. Me miró sin comprender. Isabel, preguntó confundido. ¿Qué haces aquí? Vete a casa. Esto no es para ti. Negué con la cabeza. Sonreí. Y le dije, creo que sí es para mí. Según estos documentos, yo soy el principal acreedor de tu empresa. Y como no puedes pagarme, he decidido embargar los activos. Abrí el folder. Le mostré los papeles. Las firmas. Los sellos oficiales. Todo legal. Todo correcto. Todo devastador. Roberto los tomó con manos temblorosas. Los leyó. Los releyó. Como si pudiera cambiar las palabras mirándolas más fuerte. Esto no puede ser, murmuró. Esto tiene que ser un error. No es un error, dije. Todo esto, señalé el edificio, los muebles, los equipos visibles a través de las ventanas, ahora respalda mi inversión. Porque resulta que sí entiendo de negocios, Roberto. Entiendo de inversiones. De análisis de riesgo. De ejecución de garantías. De adquisiciones hostiles. Entiendo todo lo que tú dijiste que era demasiado complejo para mi cerebro de ama de casa. Pero, tartamudeó, ¿con qué dinero? ¿De dónde sacaste el dinero para esto? Con el dinero que no sabía administrar, respondí. Con el dinero de la mujer que no entendía de números. Con el dinero que pensabas que gastaba en tonterías. Resulta que esas tonterías se convirtieron en millones. Y esos millones acaban de comprar tu fracaso. Roberto se quedó sin palabras. Literalmente. Abrió la boca. La cerró. Me miró con una mezcla de incredulidad, rabia y algo que nunca había visto en sus ojos cuando me miraba. Respeto. Miedo. Reconocimiento de que había subestimado completamente a la persona equivocada. Adiós, Roberto, dije simplemente. Mis abogados estarán en contacto para discutir la liquidación de activos. Di media vuelta. Y caminé hacia mi coche. No corrí. No me escondí. Caminé con la dignidad de alguien que acaba de recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo. Su poder. Su voz. Su identidad. Me subí a mi coche. Un BMW Serie 4 que había comprado el mes anterior. Con mi dinero. Sin pedirle permiso a nadie. Arranqué el motor. Y por el espejo retrovisor, vi a Roberto. Desplomado contra la puerta de su oficina. Ahora sellada con el logo de la empresa de embargos. Con su mundo derrumbándose a su alrededor. Y construido sobre la base de haber menospreciado a la única persona que podría haberlo salvado. Han pasado 4 meses desde ese día. Y mi vida es completamente diferente. Vendí los activos de Soluciones Integrales en una subasta. Recuperé mi inversión completa. Y obtuve ganancias. No muchas. Pero suficientes para demostrar que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Que no fue suerte. Que no fue venganza ciega. Que fue una estrategia empresarial ejecutada a la perfección. Roberto está viviendo en un departamento de sus padres en Naucalpan. Perdió todo. Su empresa. Su casa. Su reputación en el círculo empresarial. Intentó reconstruir. Pero cuando pierdes todo en circunstancias tan públicas, tan humillantes, la gente ya no confía en ti. Los inversionistas se alejan. Las oportunidades desaparecen. Y te quedas solo con las consecuencias de tus acciones. Yo, mientras tanto, me asocié oficialmente con Fondica. No como inversora minoritaria anónima.
como asesora senior, con oficina, con tarjetas de presentación, con mi nombre en la puerta. Me especializo en analizar empresas en problemas, en identificar puntos débiles, en determinar si vale la pena salvarlas o dejarlas quebrar. Irónico, ¿verdad? La mujer que no entendía de negocios ahora decide el destino financiero de empresas. Mis colegas me respetan. Me buscan para opiniones. Valoran mi análisis. Y cada vez que estoy en una junta, cada vez que presento un informe, cada vez que tomo una decisión que afecta a millones, pienso en Roberto. En sus palabras. En sus risas. En su desprecio. Y sonrío. Porque él creó esto. Él creó a la mujer que lo destruyó. Los niños están conmigo. Eso fue lo más difícil. Explicarles por qué papá y mamá ya no viven juntos. ¿Por qué papá está triste? ¿Por qué las cosas cambiaron tan drásticamente? Pero les dije la verdad. Adaptada a su edad, pero la verdad. Que a veces las personas no nos tratan con respeto. Y que cuando eso pasa, tenemos que tomar decisiones difíciles. Decisiones que protegen nuestra dignidad. Mi hija mayor me preguntó hace poco, «Mami, ¿tú hiciste que papá perdiera su trabajo?» Y yo le dije, «No, mi amor. Papá perdió su trabajo porque no supo valorar a las personas que lo ayudaban. Yo solo fui la consecuencia de sus decisiones». Ella asintió. Y luego dijo algo que me partió el corazón. «Yo nunca voy a dejar que nadie me haga sentir tonta. Como papá te hacía a ti». Y ahí supe que todo había valido la pena. No solo por mí. Por ella. Por enseñarle que las mujeres no tienen que aceptar el desprecio. Que no tienen que ser invisibles. Que pueden ser poderosas. Inteligentes. Financieramente independientes. Y que cuando alguien intenta hacerlas pequeñas, pueden responder. No con gritos. No con lágrimas. Con estrategia. Con poder. Con consecuencias reales. He aprendido cosas fundamentales en este proceso. Que el silencio no es debilidad. Es preparación. Que la paciencia no es pasividad. Es estrategia. Que acumular poder en secreto es más efectivo que pelear batallas pequeñas públicamente. Y que el mejor momento para revelar tu verdadero poder es cuando tu oponente está completamente seguro de que no lo tienes. Roberto me ha escrito varias veces. Mensajes largos. Llenos de disculpas. De autojustificaciones. De intentos de hacerme sentir culpable. Diciendo que fui demasiado lejos. Que destruí una familia. Que arruiné su vida por orgullo. Pero nunca menciona su papel en todo esto. Nunca reconoce años de desprecio. De humillaciones. De hacerme sentir inferior. Como si eso no contara. Como si eso no tuviera consecuencias. No le respondo. Porque no necesito su validación. No necesito su comprensión. No necesito que admita lo que hizo. Ya no. Porque mi valor no depende de su reconocimiento. Mi poder no necesita su aprobación. Y mi futuro no incluye su presencia. A veces pienso en esa noche en Antara. En su discurso. En las risas. En la humillación. Y me pregunto qué hubiera pasado si él me hubiera respetado. Si me hubiera visto como su socia real. Si hubiera valorado mi inteligencia. Tal vez seguiríamos juntos. Tal vez su empresa seguiría funcionando. Tal vez seríamos felices. Pero entonces me doy cuenta de que no. Que el problema no era solo esa noche. Era toda la relación. Era la base sobre la que estaba construida. Él arriba. Yo abajo. El inteligente. Yo decorativa. El importante. Yo invisible. Y esa estructura estaba destinada a colapsar. Solo era cuestión de tiempo. ¿Y de quién tendría el poder cuando eso sucediera? Resulta que yo lo tenía. Todo el tiempo. Solo estaba esperando el momento correcto para usarlo. Y cuando ese momento llegó, fui precisa. Fui letal. Fui exactamente lo que necesitaba ser. No la esposa sumisa. La empresaria despiadada. Mis amigas me preguntan si me arrepiento. Si me siento mal por lo que hice. Y la respuesta honesta es no. Para nada. Porque lo que hice fue protegerme. Fue defenderme. Fue demostrar que las palabras tienen consecuencias. Que el desprecio tiene un precio. Y que ese precio
En este caso, fueron 5 millones de pesos y un ego destrozado. Las amas de casa somos subestimadas constantemente. La sociedad nos ve como personas que no hacen nada importante, que no contribuyen realmente, que son solo dependientes económicas. Pero la verdad es que administramos presupuestos complejos. Tomamos decisiones financieras diariamente. Planificamos a largo plazo. Negociamos. Resolvemos crisis. Hacemos malabares con recursos limitados. Somos, en esencia, CEOs de operaciones domésticas. Y algunas de nosotras, las más astutas, también somos inversoras secretas. Estrategas silenciosas. Mujeres que construyen imperios financieros en las sombras mientras el mundo cree que solo elegimos cortinas. Y cuando ese poder sale a la luz, es devastador. Porque nadie lo vio venir. Porque todos subestimaron a la mujer silenciosa. Y esa subestimación es el error más caro que pueden cometer. Así que les pregunto, ¿creen que fui demasiado lejos al destruir el sueño de mi esposo? ¿Fue excesivo comprar su deuda y embargar su empresa? ¿O fue la única manera de que finalmente viera mi verdadero valor? Díganme en los comentarios. Los leo a todos. Porque estas preguntas son importantes. Porque la línea entre justicia y venganza es delgada. Y cada persona tiene que decidir dónde está esa línea para ella. Y si alguna vez las han hecho sentir financieramente inferiores, si las han tratado como si no entendieran de dinero, si las han reducido a su papel doméstico ignorando su inteligencia, suscríbanse a Dramas de Élite. Porque aquí enseñamos que la mejor venganza no es el odio. Es una cartera saludable. Es independencia financiera. Es el poder de cambiar tu vida con tus propias decisiones. Esta es Isabel. Desde mi oficina en Fondica. Recordándoles que nunca subestimen a una mujer callada. Porque ese silencio puede estar escondiendo millones de pesos. Y una estrategia que los destruirá. Nos vemos en el próximo video. Donde las amas de casa se convierten en las ejecutivas que nadie vio venir.